Bueno, hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes estamos participando del primer encuentro del grupo de trabajo de Claxo, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades, un encuentro que hemos denominado ¿Quién se apropia de qué? Pensando en que ya desde hace muchos años venimos trabajando en relación a comprender los usos y las apropiaciones que las personas hacemos en nuestra vida cotidiana, en todas las dimensiones de nuestra vida, respecto de las tecnologías digitales y cómo esto se encuentra atravesado, o estas prácticas se encuentran atravesadas por cuestiones que tienen que ver con las condiciones contextuales, con las condiciones personales, con las condiciones subjetivas, entre ellas el género, la raza, el sector social en el que pertenecemos, la cultura, las creencias, etcétera. Entonces, digo, hace muchos años venimos trabajando estos temas fundamentalmente a través de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías y justamente en los últimos años se han incorporado otras visiones, otras eh, perspectivas y otras dimensiones en relación a la problemática de la apropiación, que no solamente tienen que ver con los usos que las personas hacemos de las tecnologías y en ese marco cómo nos vamos apropiando de ellas, sino también el interés por comprender el funcionamiento del capitalismo, el funcionamiento de la producción de tecnologías que justamente modelan, en algunos aspectos condicionan esas prácticas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, en este encuentro justamente van a convivir las múltiples miradas en relación a esas cuestiones. Ustedes han visto que en los paneles participamos personas de distintos países con distintas trayectorias y por lo tanto con abordajes también particulares respecto de este tema tan amplio, pero a la vez tan importante en este momento, o sea, si bien viene siendo importante hace ya varias décadas, pero en este momento particular que estamos viviendo, donde la expansión de las tecnologías digitales se intensificó y se profundizó, bueno, creemos que es un momento oportuno para detener la mirada en estos procesos. Eh, Dicho esto, respecto de cuál es un poco el espíritu que anima al encuentro, también quiero decir, y lo voy a reiterar en cada una de las aperturas porque me parece importante, que el grupo de trabajo de Claxo, la apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades, es una expresión del trabajo que venimos realizando en la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, que de alguna manera es el alma de el grupo, o sea, alma en el sentido figurado, porque en realidad habemos muchos cuerpos y muchas inteligencias y muchos aprendizajes puestas en común a partir de la red de investigadores que ya tiene como más de 5 años de conformación. Y entonces digo, la red es quien generó este espacio de trabajo que es el grupo de trabajo de Claxo. En este sentido, justamente, quiero destacar que en la organización del encuentro, además de la coordinación general, que está a mi cargo con la participación importantísima en la asistencia técnica, comunicacional de Jerónimo Maina y en el soporte de plataformas y web de Amelia Orquera. También el resto de los integrantes de la coordinación del grupo de trabajo, como son Roberto Canales Reyes y Ana Riguar, que justamente en el día de hoy también van a participar con sus ponencias. Luego también el comité científico integrado por Elizabeth Vidal, Gabriela Zabulski, Eric Butrón Ontiveros, Roxana Cabello, Kemly Camacho, Silvia Lago Martínez, Javier Moreno, Graciela Nathanson y Luis Sandoval.
Organizan, como dije antes, este encuentro, el grupo de trabajo de Claxo y el equipo de investigación, el desarrollo de software y los imaginarios en torno a mundos digitales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en tanto que apoyan el evento la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, RIAD, la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica, RUEFIP, y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, también el Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de PENFLAXO, y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, FADECOS. Bueno, para simplemente repasar cuál es la dinámica que nos hemos dado en este encuentro virtual, que es todo un desafío porque realmente es la primera vez que hacemos un encuentro de estas características, siempre nos hemos juntado de manera presencial, entonces tuvimos que poner en marcha toda una logística interesante, novedosa, que esperamos que sea útil. Hasta ahora viene siendo muy acertada la elección que hemos hecho, y que implica que quienes son asistentes y quienes también presentan sus ponencias, previsualizan las ponencias justamente, que están disponibles en formato de video, se las hemos compartido a través del mail, y posteriormente en lo que es la sesión presencial virtual, que sería esta en la que estamos, lo que intentamos hacer es poner en diálogo las distintas visiones, las distintas ponencias, las perspectivas de cada presentación, para también justamente generar opiniones y comentarios sobre las posibles articulaciones que tienen o diferencias que tienen los trabajos que se exponen en cada panel. También la pregunta, los comentarios en el chat de YouTube no solamente son bienvenidas, sino que las alentamos. Queremos justamente generar este diálogo entre los y las expositoras y quienes están como participantes en YouTube. Por lo tanto, vuelvo a decir, les alentamos a que hagan sus preguntas y sus comentarios para generar este intercambio y este diálogo. Bien, voy a dar la palabra en este momento. Bueno, lo último decirles que nos acompañan en la mesa, además de los y las expositoras, Gabriela Zabulski, que va a estar también haciendo una coordinación más entre bambalinas, como quien dice, así que cualquier duda también pueden preguntarle a ella, que desde el punto de vista de la coordinación y el comité científico estará presente. Y en la moderación de la mesa, agradecemos muy especialmente y cedemos la palabra a Lucas Bank y Jerónimo Maina, a quienes, sin más preámbulo, les cedo la palabra para dar comienzo al panel número 3 del día de hoy, que se denomina Desafíos frente a la desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales. Bueno, esperamos tener un muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias, Susana. Agradecerles a todos la participación, ¿sí? y la posibilidad de poder compartir este evento con ustedes y con la gente que está en YouTube. Con Jerónimo estuvimos trabajando un poco sobre la organización a partir de los mails y los formatos de organización. Y lo que habíamos pensado era, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan, es que esta mesa, que está conformada, como planteaba Susana, por Ana Riboir de Uruguay, por Renzo Moyano de Argentina, por Roberto Canales, Cristina Alarcón, Andrea Sea, Consuelo Herrera, y desde Chile, y Sergio de Brasil. Por lo tanto es una mesa bien de Mercosur, digamos, ¿no? En ese sentido, nos parece importante que cada uno vaya haciendo relaciones de punto y de encuentro, y también de diferencias de sus trabajos con los colegas,
a partir del orden que recién estuvimos dando y que está previsualizado también en el canal de YouTube. Así que Jerónimo, te dejo también la palabra para que podamos empezar entonces con los colegas. Buenos días a todos y a todas. Les saludo también a todos quienes nos están viendo por YouTube, a los expositores. Es un placer estar con la posibilidad de moderar la mesa. Un poco lo mismo que dijo Lucas. Bueno, la idea sería comenzar directamente y luego dejar tiempo para poder hacer comentarios entre las mismas presentaciones, viendo los comentarios que la gente deja en YouTube, que volvemos a alentarlos, y un poco lo que estuvimos pensando con Lucas también. Entonces, Renzo, no sé si querés comenzar un poco haciendo como decimos recién, un comentario breve sobre las relaciones que podés ver, digamos, entre tu presentación y las demás presentaciones de la mesa. Dale, Jerónimo, gracias. En primer lugar diría que, a ver, para ser breve, creo que mirando un poco las intervenciones de los colegas, creo que, digamos, me llama positivamente la atención el hecho de cómo la temática que aborda el panel, asociada a temas de desigualdad y acceso a las tecnologías, o desigualdad y tecnologías como un tema general, permite disparar reflexiones muy diversas, interesantes y ricas en diferentes sentidos. Desde la reflexión teórica que se puede ver en la intervención de Ana, que es una reflexión teórica, creo que marco, profunda, que sirve como un poco de encuadre para los trabajos que venimos realizando, asociada a este tema central de la metamorfosis, del cambio de época que se da entre un proyecto modernizador, un proyecto de sociedad global, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, y la pregunta central que creo que dispara la intervención de Ana respecto de si estamos en presencia de un cambio de ciclo, un freno de la globalización, estamos en presencia de una nueva fase, digamos, de un salto cualitativo en términos de la virtualización de las relaciones humanas y todo lo que esto conlleva como efectos en términos de un capitalismo más concentrado, en términos también de la profundización de una serie de desigualdades en términos del vínculo con las tecnologías. Hasta otra reflexión que también me pareció muy rica, la que podemos visualizar en el trabajo de Sergio Ferreira, que es un trabajo que también tiene una mirada muy interesante en relación con el tema de la desigualdad, al focalizarse en la relación entre mediatización y transgénero, un tema que permite también disparar una reflexión teórica, pero también una serie de reflexiones respecto del esfuerzo metodológico que conlleva esa investigación particular por su carácter, si se quiere, bastante innovador en relación con la temática, y también porque a ese valor creo que hay que agregarle algo no menor, que es el contexto, entiendo también, político particular por el que atraviesa Brasil en este momento, lo cual le confiere justamente un aspecto, un valor adicional al valor investigativo que ya de por sí tiene el estudio, pasando por un trabajo también que me pareció muy relevante desde el punto de vista no solamente de la reflexión teórica que dispara, sino también desde su basamiento empírico, el trabajo de Roberto, de Consuelo, de Cristina, del equipo de los colegas de Chile, que es un trabajo de investigación, que me parece que es un trabajo dentro del cual yo, más allá del valor que tiene el trabajo, además como ejercicio de investigación aplicada, cosa que se puede ver en cómo está articulado y cómo se llega a una serie de conclusiones e incluso recomendaciones respecto de los temas que aborda la investigación que presenta el equipo de los colegas de Chile. Creo que, o por lo menos yo destaco tres elementos muy
relevantes e interesantes en el contexto de lo que estamos discutiendo hoy. El tema de la enseñanza virtual como un tema que hoy nos impone la necesidad de pensar en un modelo distinto de enseñanza-aprendizaje, donde no se trata solamente de replicar la actividad o los métodos presenciales a un entorno virtual, sino que es algo mucho más complejo que eso. El tema relacionado con la ubicuidad del aprendizaje que nos plantea hoy la situación particular de pandemia, o de aprendizaje, o de procesos de enseñanza-aprendizaje en contexto de pandemia y virtualidad, porque esto conlleva temas vinculados con uso de dispositivos, y un tercer tema asociado a este, que es el tema de las desigualdades, no solamente las desigualdades en términos de los accesos, en relación con los diferentes dispositivos, y la necesidad también de adaptarse a eso, sino las desigualdades en el plano del trabajo docente, ¿no? En términos de competencias tecnológicas y competencias docentes en un contexto de virtualidad. Así que, bueno, eso es básicamente lo que creo que son los temas que sintéticamente identifico como relevantes, por lo menos que me generaron un interés particular en relación con el tema del panel de hoy. Gracias, Renzo. Te agradecemos la reflexión y los puntos en contacto. Luego vamos a abrir las preguntas entre nosotros mismos. Ahora le damos la palabra a Sergio, después seguirá Ana y por último cerrará el grupo de los colegas de Chile. Desmutate, Sergio. Olá, me ouvem? Perfecto. Ok. Bom dia a todos, a todas, a todas. Estou muito feliz de estar aqui, de a gente poder conversar nesse dia. Apesar da distância, a tecnologia talvez tenha também nos potencializado estar mais juntos, né? Ainda que nesse contato mais virtual. Vou começar essa minha fala inicial justamente, né, a partir do que nos foi proposto, que é encontrar o que há em comum entre os nossos trabalhos, né? E o que me mobilizou assim, inicialmente foi justamente pensar qual foi a lógica da coordenação em nos colocar juntos, né? Encontrar qual foi esse comum dos nossos trabalhos. E claro que o título do painel já dá dicas sobre isso, né? Desafios frente às desigualdades no acesso às tecnologias digitais, né? E bastante mobilizado também pelo título desse encontro, né? Quem se apropria de quê? Estamos nos apropriando da tecnologia ou sendo apropriados pelos sistemas tecnológicos? Quem pode efetivamente se apropriar da tecnologia e de que forma é esse acesso? Pensando os imbricamentos, né, os cruzamentos entre os organismos, a cultura, a sociabilidade e a tecnologia digital, né? E a partir disso, né, que eu percebo que a questão do acesso atravessa todos os nossos trabalhos, focando especialmente os aspectos de desigualdade desses acessos, né? E aí pensando tanto esse acesso mais material, né, o fato de ter os equipamentos, quais equipamentos ter acesso à internet, como é esse acesso à internet, quanto como as desigualdades que marcam alguns sujeitos inferem em alguns desses tipos de acesso. E aí eu já queria fazer uma primeira pergunta, assim, antes de comentar o trabalho de cada um, para todos nós, né? Como nós temos pensado a questão da interseccionalidade que nomeia esse grupo, né? Como esses marcadores de gênero, raça, classe, idade têm estado no nosso trabalho e como eles têm interferido nas nossas discussões. Eu, enfim, estou fazendo minha apresentação em português, estou tentando falar um pouco mais devagar, espero
esteja dando para entender. Está? Ok. Eu queria começar comentando, assim, pela ordem também, né? Comentando o trabalho do Renzo. É um trabalho que vem discutir as condições materiais da inclusão digital na população urbana argentina, a partir da disponibilidade de acesso e utilização, né? E aí apontando como há assimetrias e desigualdades a partir de certas condições que são econômicas, sociais e educativas, né? Como certos acessos a trabalho e climas de estudo, né? Essas condições de acesso material mesmo mudam dentro dessa população. E aí, já queria fazer uma pergunta específica para o Renzo, mas também que, enfim, pode atravessar o trabalho de todos nós, que é pensando qual é a condição efetiva desse acesso a partir desse movimento de plataformização da internet. E aí eu faço essa pergunta bastante mobilizado por temas que têm me interessado recentemente, que é a questão do colonialismo de dados ou da colonialidade do poder nos dados. E aí, pensando a situação do Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um crescimento do acesso a equipamentos de conexão, fortemente os smartphones, e por meio de telefonia de dados móveis, inclusive nas populações mais pobres e de renda mais baixa. Porém, quando a gente vai pensar esse acesso, a gente vê, por exemplo, que, tanto por uma questão do equipamento e do acesso que é disponibilizado, e aí pensando que a maioria dos serviços de internet de dados móveis no Brasil oferecem gratuitamente, junto com os serviços, acessos por meio das plataformas. O que é isso? Se você usar o aplicativo do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, até da Uber, você tem acesso livre, né, sem custos extras. E aí, pensando que o próprio Facebook tem feito algumas ações junto a alguns estados, oferecendo internet grátis para alguns países, né? E aí, obviamente, países em desenvolvimento, para não dizer países pobres, né? Em que esse acesso necessariamente tem que passar pelas suas plataformas, pelos seus aplicativos. Que significa o quê, né? Essas plataformas que têm as suas próprias lógicas de elencar conteúdos, de promover conexões entre os sujeitos e regular, né, essas associações possíveis e até mesmo o acesso às informações possíveis. Eu queria perguntar como você tem pensado esse acesso, e se tem pensado, né, porque eu sei que não é a proposta do trabalho que você apresentou, que é pensando muito mais esse acesso primeiro mesmo, né, material, vamos dizer assim, mas se você tem discutido também essa questão dessa qualidade e dessa certa limitação do acesso à internet, né? Quando em alguns países e nas populações mais pobres, muitas vezes a internet tem significado estar nessas plataformas. A internet é o Facebook, é o WhatsApp, é o Google, enfim, com todas as questões políticas que atravessam isso. O trabalho da Ana, né, assim, concordo muito com o Renzo, né, é um trabalho amplo, assim, que, de certo modo, abre para todas as nossas discussões. Ele vem propor que há uma nova dobra, uma nova mudança a partir da modernização e da globalização, uma espécie de radicalização a partir de uma lógica de ênfase no uso de tecnologias de informação e comunicação. E aí, especialmente, isso fica marcado nesse contexto de isolamento
durante a pandemia da Covid-19. Né? E que tudo isso é resultado da vida que nós temos levado, né? Com uma maior mobilidade, maior interconexão, crescimento do extrativismo informacional. E aí ela vai dizer como tudo isso, né, explicita as desigualdades informacionais. Eu acho que o trabalho da Ana tem um diálogo especialmente forte com o do pessoal da Universidade de Los Lagos, do Chile, né, do Roberto Reis, porque eles têm uma questão muito forte em comum, que a pandemia e o uso das tecnologias não só evidenciam a desigualdade, mas elas radicalizam e aumentam essas desigualdades. Né? Mas a questão que eu quero colocar para a Ana é como ela pensa, qual vai ser o legado que a Covid deixará na perspectiva sul-americana. Se um maior aumento do controle do Estado via tecnologias da comunicação e da informação, ou se justamente esse contexto da pandemia vai dizer que formas de austeridade não mais se sustentam no mundo de hoje e que é preciso pensar políticas públicas focadas no bem-estar social e mais comum. Assim. E, por fim, o trabalho do Roberto Reis, da Cristina, da Andréia e da Consuelo, eles vêm nos dizer uma questão que nos atravessa, todos nós que estamos na academia, que somos professores, né? Que é a questão da docência e o que a pandemia e a necessidade da tecnologia digital tem provocado, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Né? E aí, dentro de alguns resultados, que foi feito através de entrevista com professores, né? Eles vão afirmar que há necessidade de maior uso da criatividade, priorizar conteúdos essenciais, a conexão social, trabalhar de forma interdisciplinar e preocupado com a saúde mental. E aí a minha pergunta até que ponto essa criatividade também não é uma precarização do ensino? Porque não sei como tem sido no Chile, mas aqui no Brasil, muitos de nós não estávamos preparados para esse formato, pensando que o ensino em sala de aula é muito distinto do ensino online. Não é simples uma mera reprodução. É preciso o uso de ferramentas específicas. Eu acho que na fala de vocês, no trabalho de vocês, isso aparece, né? E aí o que nós temos é que muitos dos nossos professores não tinham essa expertise e não estavam preparados para isso. E aí, especificamente, aqui na Universidade Federal da Bahia, nós tivemos uma questão que muitos estudantes que moram em lugares periféricos e são mais pobres, não tinham equipamentos e conexão boa o suficiente para acessar esse conteúdo. E aí a universidade teve que tentar promover materialmente esse acesso. Né? E aí outra questão, e eu acho que é a questão que eu queria colocar para vocês, o que se notou aqui é que os professores mais idosos eram os que tinham mais dificuldade em lidar com esses novos formatos. Eu queria saber se isso aparece no trabalho de vocês também, assim, pessoas que vêm de um uso mais simplificado do computador e das relações digitais, se também tiveram dificuldade e se vocês têm pensado algo para resolver isso. Obrigado. Gracias, Sergio. Te agradecemos. Ana, te damos la palabra y estuve anotando también cada pregunta que le hizo Sergio a cada uno por si no ha llegado a anotar. Ana, tenés la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Quería, agradecer antes que nada
toda la organización. Ayer estuvo muy bueno todo el encuentro y el debate que se dio en los paneles. Y bueno, y también gracias a todo el equipo de Córdoba y a Jerónimo y a Lucas en este momento que nos están ayudando a innovar, digamos, con esta metodología. Que por cierto me resultó interesante desde el inicio, y creo que desde que nos lo planteó Susana como propuesta, me parece que también tiene que ver un poco esto que estamos innovando con la pandemia, obviamente, pero con nuestro panel y los temas que tenemos aquí entre manos en discusión, ¿no? Sí, un poco como señalaron, yo más bien estoy acostumbrada a presentar trabajos más empíricos, o sea que esto también me dio una licencia adicional en presentar el trabajo que bueno, que sí, que difiere un poco, como ya lo han señalado, los demás, porque sí es de índole de una reflexión más en borrador. Pero bueno, gracias por los comentarios a mis dos antecesores, y ya intercambiaremos más en concreto, pero respecto de los demás aportes me resultaron todos también enriquecedores y cuestionadores de esto supuestamente más teórico que hice yo, pero también porque yo he trabajado algunos de los temas. Entonces, bueno, con Roberto directamente ya hemos intercambiado mucho, o sea que conozco mucho su trabajo, y también inspirándome un poco en lo que es el título de nuestro panel, ¿no? A mí me provocó lo mismo que a Sergio, bueno, ¿qué nos unía en definitiva, ¿no? Y primero creo que nos une la realidad que estamos analizando y algunos elementos, digamos, que obviamente se encuentran, más allá de que estamos analizando realidades y hasta temas distintos, ¿no? Pero pensaba la importancia de la generación de datos y de trabajo empírico siempre en estos temas, y por eso rescato de eso todo la propuesta de Renzo mismo, todos los datos de Roberto, bueno, los trabajos, nada más conozco el de Victoria que no se pudo presentar por razones importantes porque es del equipo, pero también va como mucho a esto. Y me inspiraba un poco para hacer un comentario no tan detallado, pero sí en algunos conceptos, y más como ligado a la lectura de los trabajos desde mi reflexión, que de mi aporte ahí, el tema, ¿no?, de cómo esto nos desafía a repensar las desigualdades. Comparto con lo que plantea Sergio del tema del acceso, ¿no? Como es un tema que desde el punto de vista del análisis de las desigualdades, de los distintos niveles de la brecha digital que se han dado, ¿no? Del acceso, del uso, de las habilidades, incluso el concepto de apropiación, cómo vuelve el tema al acceso, y me parece clave porque creo que no tenemos que caer, y creo que no se hacen en las presentaciones, en el olvidar la desigualdad inicial que es de acceso. Y creo que la pandemia de alguna forma otra vez nos volvió a golpear, ¿no? O sea, más allá de estos discursos que escuchamos a veces de los gobiernos o de un imaginario, ¿no?, que parece que todos tenemos internet en la mano, creo que en América Latina justo es lo que no podemos tomar como dato, ¿no? Porque en realidad hay mucha desigualdad de accesos. Coincido también que está mediada por todo las multinacionales, ¿no?, que son las que brindan esto, y quedó en evidencia también, y sobre todo en el tema de educación, las desigualdades de acceso que se plasmaron en reforzar desigualdades primarias, digamos, al no poder acceder a la educación en este contexto pandémico mediado por tecnologías digitales.
Entonces, yo creo que esto de volver al acceso y que une todas las exposiciones, creo que es importante, y ahí sí, cómo se sostiene, o sea, cómo no de alguna forma no compramos el discurso que estamos todos accediendo, o sea, claramente no todo el mundo puede hacer lo que nosotros y nosotras estamos haciendo hoy, ¿no? Aquí, que es intercambiar, debatir en forma reflexiva, compartida y facilitada por las tecnologías. Entonces, eso yo diría de que no hay que olvidar que en realidad el cierre de las escuelas en muchos casos sí excluyó porque no tenían internet en el hogar, no había dispositivos en el hogar, no había espacios de acceso público, pero no vamos a olvidar que también hay una realidad social en América Latina, que había muchos niños que en realidad lo peor no fue eso, sino que al no poder ir a la escuela no podían ir al comedor de la escuela, o sea, no podían ir a comer. Digo, disculpe que es como un baño de realidad que nosotros tenemos que tener presente siempre que estamos estudiando estas tecnologías. Entonces, no quiero irme mucho por las ramas, pero me parece que la desigualdad hace a esto de las interseccionalidades que estamos viendo también desde esta perspectiva, ¿no? A veces desde las más básicas. Respecto a otro concepto que esto era como el acceso, la desigualdad que lo veía en los trabajos que tenemos en común, y el otro es el tema de que aparece en los trabajos, es el tema de la precarización, ¿no? Y yo lo pensaba en diálogo con lo que yo expuse y compartí con ustedes, y lo que plantean los trabajos. Me preguntaba también, bueno, ahora lo presentó Sergio, sobre todo en relación al trabajo de Roberto, ¿no? De educación, pero yo creo que esto atraviesa también el tema del trabajo, las desigualdades en distintos ámbitos. Esta precarización que muchas veces se asocia a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? O sea, cómo de alguna forma, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Como en el trabajo, con el teletrabajo, ¿no? En la pandemia también apareció esta precarización del trabajo, o sea, la pérdida de derechos, la pérdida de conquistados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me preguntaba, ¿esto necesariamente tiene que ser así? Porque se naturaliza también, ¿sí? O sea, bueno, como que la tecnologización de la sociedad va ligada en los discursos, digo, ¿no? Y en las prácticas también, lamentablemente, a una precarización de nuestras condiciones de vida. Entonces, bueno, sí hay más, incorporamos Internet, pero precariza nuestras condiciones de trabajo o precariza nuestras condiciones de enseñanza, ¿no? También ahora está muy en discusión y lo vinculo al trabajo también de Roberto y de Renzo, el tema de lo que queda instalado en educación, en la educación, en la enseñanza del sistema educativo, incluso a nosotros que somos docentes universitarios, ¿no? ¿Qué es lo que queda instalado, digamos? Está bien, estoy como muy volcada hacia lo negativo, pero de estas dimensiones, porque en realidad también, lo voy a solo en titulares, ¿no? Pero quiero problematizar. Es evidente y muy importante que aquellos países, organizaciones que tuvieron preparados, no porque estuvieran preparados para la pandemia, pero sí hubo políticas de inclusión digital en la educación con inversión, estoy hablando, porque todo esto es presupuesto, son políticas públicas que invierten, sí, que no ven esto como un gasto, sino como una inversión en la inclusión digital. Los que tuvieron, países que tuvieron la sociedad y las organizaciones más preparadas, evidentemente redujeron el daño, ¿sí? Y pudieron buscarle la vuelta de aprovechar
¿no? Esta infraestructura, estas capacidades, porque no solo infraestructura, es como trabaja como señala el trabajo Roberto, el tema de las competencias digitales docentes, o sea, todos aquellos que habían preparado a sus docentes, obviamente se encontraron en mejores condiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, digamos, esto nos brinda unas oportunidades, no solo en casos extremos como la pandemia, lo que pasa que ahora como que se cristalizó todo, sino también en condiciones más, no sé si decir más normales, a esta altura ya no sabemos si lo normal tampoco estaba tan bueno, pero en condiciones rutinarias que vivíamos antes, también podía favorecer la inclusión y la reducción de desigualdades a personas que estaban incluidas. Yo ahora lo que quería colocar, y voy a cerrar porque creo que me estoy pasando un poco de tiempo, disculpen, es el concepto de precarización, o sea, digamos, estar atentos, alertas e incorporar en qué medida no va pegado esto de queda la virtualidad, ¿no? En esta hipótesis que yo compartía de que vamos a dar un salto en la virtualidad. Bueno, creo que el desafío para nosotros en educación, en todo lo que genera desigualdades, en pobreza, en discriminación, no me metí en el trabajo de Sergio, pero ahí hay todo otro tema, ¿no? Muy, muy complejo. Pero no, en todo caso en la segunda ronda, pero que no se nos quede como pegado, adherido, de que ahora este salto de virtualidad en realidad se nos cuele precariedad, pérdida de derechos, nuevas discriminaciones, ¿sí? Así que dejo esa preocupación conceptual y empírica, ¿no? Porque hay que investigarlo, y dejo por acá. Perdón que si me extendí mucho. Gracias, Ana. Le damos la palabra entonces al grupo de Universidad de los Lagos. Muy bien, muchas gracias, Lucas, Jerónimo. Bueno, y a la Universidad también de Córdoba, Nacional de Córdoba, que ha hecho todo este tremendo esfuerzo de organizar este evento. Bueno, en el caso nuestro, somos un equipo que estamos trabajando al GT y está acá presente. Y al revisar un poco las presentaciones de los compañeros y compañeras, yo hacía un ejercicio, yo decía, si ponemos una entrada teórica de lo que puso Ana en su texto, luego hacemos un despliegue estadístico y muy bien desarrollado por Renzo, de los temas de acceso, desigualdad, una mirada de género y las redes sociales de Sergio, y ponemos un poco la bajada en el aula, armamos un paper entre los cuatro y no sabemos a qué país se relaciona, porque son realidades muy similares. Yo leía y escuchaba a Renzo, era como que estuviera relatando qué pasa en Chile con los niveles de igualdad o desigualdad. Yo quiero ser muy breve para que también a ver si mis compañeras pueden hacer algún aporte. En nuestro país estamos viviendo un momento muy especial cuando a mí me tocó hacer la síntesis, era día 18 de octubre, y que coincidía con el mismo día en que hubo un estallido social hace un año atrás. Un estallido social donde la gente decía, no más, basta de desigualdad, basta de mucha injusticia. Y quienes provocaron ese estallido social y fueron incansables fueron justamente los estudiantes. Los estudiantes que denunciaban fuertemente durante los últimos 30 años, y fue porque le subieron el metro en 30 pesos, que es muy poquitito, 30 pesos. Y decían, no eran 30 pesos, sino que eran 30 años de desigualdad. Porque nosotros después de dictadura, se suponía que había toda una apertura a la democracia, pero nada, se mantuvo el modelo que muy bien nos presentó en forma teórica Ana. Un modelo totalmente neoliberal, un modelo de mercado, que trascendió. Perdón, Roberto. Perdón, te silencié, quería silenciar a Lucas que estaba colando sonido. A ver. Ahí estás activado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en ese contexto, donde los estudiantes efectivamente ponen la lucha constante, los movimientos sociales, en fin, se da esta lógica de la discusión de, bueno, ¿qué pasa con el entorno de la tecnología, los niveles de desigualdad que hay y que nosotros de alguna manera relatamos en nuestro trabajo? Por tanto, la esperanza que tenemos, y en ese sentido yo creo que el grupo, el GT, y particularmente estas temáticas
que hemos nosotros analizado, que hemos ido trabajando, que por un lado está el tema del acceso, por otro lado la usabilidad, que es un gran desafío que tiene Chile, porque en los colegios ya hay acceso, no en los hogares, pero sí en los colegios hay acceso, pero lo pendiente es la usabilidad. Tenemos escasos niveles de usabilidad a pesar de muchos años de perfeccionamiento, de trabajo con el proyecto Enlace. Y luego nos queda el tercer desafío, que es la línea de investigación que lleva no solamente este grupo de trabajo del GT, sino que también del grupo en general de RIAD, que es la apropiación, que son 2 escalones más arriba, ¿no es cierto?, en torno al uso de la tecnología. Por tanto, el desafío que nos presenta a nosotros, y yo creo que en ese sentido, todas las discusiones que vamos dando acá, estamos en un modo cabildo, estamos en un modo asamblea, un modo recoger ideas, recoger inquietudes, porque tenemos una tremenda oportunidad. El 80% del país le dijo a todo el aparataje político: no queremos más este tipo de modelo, no queremos más este tipo de política, y ahora hay un desafío de una hoja en blanco, y tenemos que intentar de reescribir, y ya con todo lo que implica la presión empresarial, del propio modelo, internacional, de la presión, ¿no es cierto?, de estos grupos de poder, pero tenemos una tremenda oportunidad de poder reescribir cuál es la política pública que nosotros queremos en diferentes ámbitos, recursos naturales, en el ámbito educativo, y por cierto, en el ámbito de las tecnologías. Por tanto, solamente esto nos genera desafíos, y en ese sentido, cada una de sus presentaciones a nosotros nos enriquece como parte del diálogo y como parte del estado del arte que tenemos que ir a defender ahora en este trabajo más bien popular del territorio, del barrio, para entregar argumentos teóricos, prácticos, pero también de muchas orientaciones para tener un país más justo para todos y todas. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar en torno a lo que ellas visibilizaron en los trabajos de mis compañeros. Bueno, no sé si alguna de las compañeras de Chile quiere, Cristina o Consuelo. Si no, comenzamos con la charla. Bien, comenzamos con la charla a partir de los aportes también que pueden hacer desde YouTube, que Jerónimo nos va a estar comentando. Con Jerónimo habíamos pensado algunas preguntas, pero a partir de las exposiciones de ustedes me parece que es importante trabajar con 2 palabras que me parece que surgieron en esta cuestión, que tiene que ver con precarización y tecnología, ¿no? O sea que son 2 palabras que cruzan y que pueden servir como para pensar los trabajos de todos ustedes. Así que me gustaría si podemos empezar a conversar sobre eso, ¿no? Es decir, tanto en el trabajo de Renzo me parece que esa cuestión también se ve, ¿no? La precarización, la desigualdad marcada fuertemente, y me parece que hay algo de la precarización y de las tecnologías digitales que el capitalismo todavía no puede o sigue marcando como fuerte, que es la estructura económica, ¿no? Hay una fuerte relación todavía atada a la idea de la estructura económica, ¿no? Los excluidos siguen siendo los mismos sectores del otro capitalismo también, y en su forma. Entonces me gustaría si podemos reflexionar sobre esta idea, ¿no? Parece precarización, tecnologías, y agreguémosle una palabra que viene sumando mucho poder en esta teología, digamos, que son competencias, digamos, ¿no? Precarización, tecnologías y competencias, así que me parece que podría ser una buena trilogía para empezar a dialogar sobre este escenario. Y después, si quieren, empezamos con las preguntas, más allá de las preguntas que puedan venir de YouTube. ¿Quiero tomar la palabra? Quería, Lucas, hacer una aclaración respecto de puntualmente en relación con precarización y desigualdad. Espero que me escuchen bien, que me confirman. Sobre la pregunta que planteaba Sergio, una aclaración más que nada en relación con el trabajo que presentamos. El trabajo está basado en el reglamento que hace el Sistema Estadístico Argentino, ¿no? El INDEC, desde hace varios años. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, incorpora dentro de unos estudios más importantes, de los programas de investigación más importantes que tiene el Sistema Estadístico Argentino, que es la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que permite relevar con un fuerte perfil descriptivo cuestiones vinculadas con el mercado de trabajo,
a partir de la cual se pueden construir los indicadores de pobreza, empleo, desempleo, etcétera, viene incorporando en los últimos años un módulo en el que se indaga sobre la posesión y el uso de dispositivos tecnológicos. Pero quiero aclarar que ese programa de investigación releva el acceso a través de preguntas puntuales, que son la pregunta sobre si en este hogar se dispone de acceso a Internet, si en este hogar se dispone de computadora, si en este hogar se utilizó telefonía celular en los últimos 3 meses, y si en este hogar se utilizó Internet. Creo que esto es importante aclararlo porque justamente tiene que ver mucho con lo que planteaba Sergio respecto del alcance que tiene la medición en términos del acceso, que si lo pensamos como lo contaba recién Roberto, ¿no? Y como lo refería también Ana, ¿no? Estamos hablando de lo básico, ¿no? Estamos hablando de una etapa primigenia de la apropiación, que es algo superior desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo en términos de desigualdades, asimetrías, o de exclusión digital, o de brechas tecnológicas. Porque hoy, por ejemplo, si uno mide esos indicadores, piensa un poco en esos indicadores, el 83% de la población, o en el 83% de los hogares, mejor dicho, hoy en Argentina, se dispone de Internet. Pero es cierto, esa disponibilidad de Internet, esa posibilidad de utilizar Internet, está directamente asociada, en la mayor parte de los casos, a la posibilidad de contar con un smartphone, con un dispositivo smartphone. Esto no es algo visible en la medición del INDEC, pero sí lo tenemos visualizado a través de otras investigaciones dentro del equipo, como también sabemos que la mayor parte de ese consumo, de ese uso, del uso que se le da a Internet, está relacionado con el consumo de contenidos en redes sociales, y fundamentalmente en YouTube, y a través del celular. Entonces, de alguna manera estamos hablando de un indicador de acceso a Internet que está, de hecho, sobrevalorando, sobreestimando las condiciones de acceso. Por eso cuando uno lo mide en términos de una combinación, ¿no? De si tenés posibilidades de acceder a Internet, pero además tenés una computadora, o además tenés telefonía celular, y además tenés la posibilidad, se registra, se verifica efectivamente dentro de un periodo de referencia la utilización de una computadora. Entonces, bueno, ahí se da una situación de una cierta combinación o convergencia de dispositivos que nos permite aproximarnos un poco mejor a la idea de acceso, y donde se ve claramente, se hacen como muy evidentes las desigualdades en términos de pobres, no pobres, en términos de personas que están vinculadas formalmente con el mercado de trabajo y no, y sobre todo en términos del clima educativo que hay en esos hogares, que es una variable muy fuerte también para pensar un poco en las condiciones de acceso y de utilización de estos dispositivos. Quería aclarar eso porque me parece importante referirlo en función de los datos que venimos contando. Bien, gracias Renzo. Sí, ¿puedo seguir? Sí. Sí, vale. Yo quisiera un poco compartir a propósito de dos preguntas que también voy a insistir. Todos decimos lo que dice Sergio, todo el rato hemos estado diciendo eso. Parece que ha hecho preguntas muy interesantes. Yo tomé dos, entonces, que me pareció igual a propósito si nos estamos apropiando de las tecnologías, o la tecnología se apropió de nosotros, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que todo este estallido de uso tecnológico es obligatorio a propósito de una pandemia. Eso es lo que genera que la gente tenga que aumentar el uso de la tecnología. No fue un cambio radical de las formas de educación o una revolución de la educación, sino más bien una pandemia que se instala y obliga a hacer las cosas de cierta forma, y esta era la opción que había. Y en términos de, a mí me gustó mucho este concepto que utilizó a propósito de la creatividad, cuando hablamos de la creatividad de una manera tan romántica para decir
que no tenemos las condiciones para hacerlo, entonces nos ponemos creativos. Y creo que siempre hace alusión a ese romanticismo de lo precario, ¿no? Para ponerlo en palabras bonitas. Entonces, claro, por ejemplo, en contexto rural, tenemos nosotros aquí, hubo una imagen que recorrió redes sociales en Chile de estudiantes en contexto rural que se tenían que subir arriba del techo de las casas para poder tomar conexión, para poder conectarse a una clase online. Entonces decimos, oh, qué terrible, mira lo que hace ese estudiante en contexto rural arriba de un techo, pero antes de todo esto, ese mismo estudiante tenía que caminar 10 kilómetros para poder llegar a la escuela. O sea, solo cambió la forma, pero el contexto precario sigue siendo el mismo. ¿Me explico? Hay lugares, claro, cuando vemos los datos en macro, Chile, que es un especialista en vendernos como un país súper avanzado en todo, entonces en macro parece que estuviéramos súper bien, pero en la medida que empezamos a hacer zoom en cada una de los detalles de temáticas como ruralidad, educación de jóvenes y adultos y otras, entonces ahí empezamos a darnos cuenta de las diferencias y de lo creativo que tenemos que ser para poder llevar los contenidos esenciales a las casas de los estudiantes. Entonces, fíjense, por ejemplo, el otro día estábamos en una reunión con una cantidad de profesores que hacen en educación de jóvenes y adultos, y que ni siquiera tienen acceso a sus estudiantes, no los han visto desde que empezó la pandemia, entonces, porque no tienen posibilidad de verlos, y conversábamos sobre si la innovación era crear guías de una forma distinta, o sea, seguir en el mismo modelo del papel que tenían que llevarlo a los estudiantes y que tenía que retornar de alguna forma. Entonces, sí que es interesante todo el cambio tecnológico, pero sin duda cuando empezamos a hacer zoom en ciertas cosas, es donde terminan otra vez mostrándose estas diferencias, estas desigualdades tan tremendas, pero que también hace que haya este espíritu creativo, lo voy a decir en romántico también, porque igual es interesante que los profes continúen y lo hagan a pesar de todo, ¿no? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sergio. Completando um pouco a questão que a Ana comenta, sobre, especificamente, aí falando da precarização dos trabalhos. Ela comenta sobre esses trabalhos que, por conta da pandemia, tiveram que ser feitos remotamente, né? Mas eu acho que, em algum aspecto, ainda tem algo que é muito mais radical dessa cultura, que são os trabalhos que surgem a partir dessas plataformas. O que nós estamos chamando de uberização do trabalho. Esse sistema de trabalho que, de certo modo, a Uber e empresas similares inauguram, né? O que a Uber diz que ela oferece enquanto empresa, né? Ela une alguém que necessita de um serviço e alguém que oferece um serviço. Ela diz que o único trabalho dela é esse. Mas, efetivamente, o que esse negócio precisa para funcionar? Primeiro, um mercado de trabalho muito amplo, ou seja, para Uber funcionar, é preciso que existam muitas pessoas disponíveis para trabalhar para a Uber. E, de certo modo, é uma empresa que não oferece nenhum, ou muito pouco, direito trabalhista e nenhuma estrutura material de trabalho, né? O carro é seu, os sistemas de entrega são seus, né? E os custos de acidente são todos seus, enquanto trabalhador, né? Então, é um modelo de negócio inaugurado e crescente que é praticamente baseado na precarização do trabalho, né? Que necessita de uma grande quantidade de pessoas que não estejam em trabalhos formais, ou seja, desempregados, muitos deles,
disponíveis para trabalhar para a Uber, ou para a Rappi, por exemplo, que é de entregas. E a pandemia faz um boom, principalmente no serviço de entrega. Como muitos de nós, né, digamos, vamos dizer, uma classe média, estava isolada em casa, não saía para fazer compras, ou muitas vezes não queria cozinhar, né? Esses trabalhadores das entregas, nesse sistema precarizado de trabalho, foram fundamentais, né? E, de certo modo, até em alguns discursos foram romantizados como heróis, né? Mas o que nós estamos falando, de modo geral, é de um sistema crescente de precarização estrutural do trabalho, né? E de um modelo de negócio baseado nessa precarização. E a gente vê esse formato se expandindo para outras áreas, né? Nós vemos hoje serviço de psicologia, por exemplo, oferecido pelos aplicativos, que tem um modelo similar à Uber. Aqui no Brasil tem até algumas iniciativas de empregadas domésticas que limpam as casas também por esse aplicativo. E a gente vê também, e muito a partir da pandemia, que até algumas universidades e escolas estão contratando professores que estão sendo chamados de conteudistas. São professores que vão criar conteúdo para aulas online, e esses conteúdos vão ser repetidos, né? O que efetivamente significa uma grande massa de trabalhadores da educação desempregados. Porque a partir do sistema, a partir de que o sistema é digitalizado, essas pessoas não são mais necessárias, né? Bien, siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, entonces me parece que sería bueno poder, a esta cuestión de la precarización, pensarla también en la lógica de las desigualdades, y ahí yo quería hacer dos preguntas de manera diferente, digamos. Por un lado, para Roberto y para Sergio, ¿cuáles creen que son las competencias digitales, ¿no?, que se tendrían que estar trabajando dentro de los sectores que ustedes están trabajando con relación a eso? Y principalmente para Ana, lo que pensaba era con relación a las políticas públicas, ¿no? Es decir, si hay una cuestión de un fuerte proceso de desigualdad que cada vez se viene acrecentando, por lo menos dentro de los mismos fragmentos, ¿no? Tal vez por ahí la desigualdad se está fragmentando cada vez más. Si uno miraría, como dijo Julieta, ¿no?, haciendo zoom, cada vez ahí adentro de esos sectores sociales, cada vez hay más desigualdad entre ellos también, digamos, dentro del mismo fragmento se van pensando desigualdades. ¿Cómo pensar políticas públicas? Que podría ser como tal vez una de las pocas formas que estamos encontrando para poder reducir esa brecha de desigualdad. Y le agrego, permiso Lucas, ahí a la pregunta que haces. En un comentario acá en YouTube dicen que también está sucediendo con el acceso a muchos derechos, que para acceder a programas estatales es necesario contar con el acceso a las tecnologías, acceder a información que circula en redes. Entonces, para complementar con esta pregunta, ¿no?, cómo pensar las políticas públicas en este lugar tan difícil, digamos. Bueno, quizás abordar inmediatamente la pregunta que nos invita Lucas acerca de las competencias digitales docentes. En estos últimos años hemos estado trabajando justamente con el grupo de Ana Riguá, con María Julia particularmente, quien está profundizando este tema, y con algunos compañeros de Colombia, y también obviamente con algunos con nuestro equipo de trabajo y con gente acá de Chile. Creemos que a partir de una revisión del estado del arte internacional, de lo que ha planteado la UNESCO, la misma Unión Europea, acerca de sus competencias digitales, el Digicom, en fin, cada vez nos encontramos con la alternativa de que efectivamente hay que diferenciar en lo que es el uso y manejo de la tecnología propiamente tal, que va por un lado, pero en el ámbito más bien pedagógico, tecnológico, del ámbito de la formación de profesores,
es cómo incorporar estas tecnologías desde el punto de vista de la didáctica. Yo creo que ese es un tremendo desafío, cómo trabajar las tecnologías como una herramienta que está al servicio de los procesos educativos, que es un poco lo que relatábamos nosotros, lo que nos señalaban los docentes que han tenido que ser creativos frente a una ausencia muchas veces de política pública, frente a la ausencia del Estado y frente a la ausencia de una intencionalidad política de cómo poder formar y capacitar a los profesores. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias digitales docentes, hablamos de diferentes dimensiones. Por un lado está lo técnico, que es lo que más hemos hecho en la historia, pero poco a poco tenemos que fortalecer más el ámbito pedagógico, formativo, que se transversaliza con todo lo que es los derechos éticos, sociales, legales, ¿no es cierto?, del uso de la tecnología, ¿ya? Para que luego pasemos a temas de gestión o temas más bien de desarrollo profesional que está muy bien en ese ámbito. Ahora, mirando un poco el contexto nuevamente internacional, creo que hoy día trabajar la competencia digital docente implica también trabajar en habilidades que tienen que desarrollar nuestros jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, y profesores también. Habilidades de cómo desenvolverse en este mundo que de alguna manera nos infoxica con tanta información. Es decir, una de las mejores formas de desinformar, y lo vengo yo aquí a señalar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad acá de Córdoba, que tienen muchos especialistas en esta línea, pero una de las formas de desinformar a la información, a la gente, es entregándole mucha información. Y para ello nosotros tenemos que intentar de alguna manera de entregar estrategias, habilidades, ayudar a fortalecer las habilidades de nuestros estudiantes para que se desenvuelvan en este mundo, que sean críticos, reflexivos, que tengan la capacidad de hacer análisis, síntesis, de poder de alguna manera aportar y no solamente ser consumidores de la información. Siempre relatamos que en todos los países los poderes se establecen a partir del poder político, el poder económico, pero también el poder comunicacional. Y es clave porque nos relatan una historia que a veces no quieren que todo el mundo pensemos lo mismo, que todo el mundo leamos lo mismo. Bueno, y para eso es clave fortalecer estas competencias digitales docentes en esos ámbitos. Sistemas de búsqueda, sistemas de análisis, de tratamiento de la información, que yo creo que son parte de las competencias digitales que ya las estamos implementando, a lo menos en nuestra universidad. Hicimos todo un rediseño y nada, apuntar un poco hacia ese ámbito, Lucas, por ahora. Gracias, Roberto. No sé si puedo intervenir. Bueno, sí, muchas gracias por las preguntas. Tomando como del inicio, voy a mirar el reloj para cuidarme. El tema de la precarización, ¿no? Creo que está bien interesante. Y una pata es como esto, es la plataformización de la economía y la sociedad, que creo que eso también es una tendencia que tenemos que estar observando, ¿no? Se va instalando como esto que es una forma de vender, comprar, interactuar, trabajar, etc. Y también una forma de un modelo de negocios, como decía Sergio. Y ahí tenemos esa plataformización que hemos hablado con mucho de la parte económica, del mercado laboral, también de lo social, y yo quisiera, no es algo que tratamos, pero la intervención de Roberto me hizo recordar a su contexto, el que está viviendo Chile ahora, y el tema de la plataformización también de lo político, ¿no? O sea, todo el tema también de cómo, de alguna forma, también ahí se dan transacciones a ese nivel, y cómo se entrecruzan estos planos, ¿no? De lo político, lo social y lo económico. O sea, cómo de repente lo político pasa a ser redituable o un negocio. Entonces, ahí hay todo un eje, perdón que fui muy abstracta, pero quería dejar colocado eso, y como no es el tema del panel, no voy a seguir. Pero sí en este tema y yendo a la pregunta ya de las políticas públicas, el tema de cómo esto que mencioné recién es estructural, también fue mencionado, ¿no? La uberización del trabajo, hay como una cuestión que está a la base
que es orientado por el lucro, digamos, se va instalando eso bajo cierto, yo quiero rescatar acá la creatividad, como dijo Julieta, pero en plan de creación, de innovación, de elaboración. Capaz que soy romántica, no sé, pero no me importa. Lo que quiero decir es cómo eso es como una base de la plataformización, ¿no? Y toda la creación de las redes, bueno, las tecnologías que estamos analizando, que van por cierto camino, orientado por el lucro, sí, pero como también eso es reapropiado muchas veces y utilizado, y también el tema de poder crear nueva tecnología que para no aceptar lo estructural, porque si aceptamos, digamos, los determinantes estructurales, esto va a ir por un muy mal camino, porque van a crecer las desigualdades, vamos a seguir sobreexplotando el sistema de la naturaleza, todo, se va a agudizar todo lo peor, que es también lo que nos está dejando hoy en el contexto de pandemia, ¿verdad? Porque no estamos aquí porque un día un chino se comió murciélago crudo, ¿no? Estamos acá porque en realidad es un tema mucho más complejo de desequilibrio ambiental y de flujo de la globalización que dispersó también esa enfermedad, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, me parece que es desafiante pensar que es cierto que hay como esta tendencia dominante y estructural que es a este modelo de negocios precarizante, desconocedor de los derechos de los trabajadores, que no es alejado de la educación, ojo, porque nosotros tenemos ponencias sobre educación, pero también pasamos como docentes, tenemos un contrato presencial y pasamos como docentes en todos los niveles a dar clase desde casa, por internet, pagando nosotros todos los costos de todo, luz, agua, internet, horas. Entonces, esta precarización tiene muchas facetas. Esa es una, como la más material, que hay que renegociar en los convenios laborales. O sea, eso es parte también de las luchas de este siglo, ¿no? La educación, sobre nuestra convivencia, que también está planteado. En algún sentido, está planteado como queremos esa educación totalmente virtualizada, los ejemplos estuvieron buenos que se dieron, ¿no? ¿Dónde está el límite entre estas cosas? Entonces creo que ahí sí tienen un rol como las políticas públicas para actuar, ¿no? Las políticas públicas, y otra vez, pensando en el contexto chileno, también hay mucha deslegitimación de lo que es la política pública, los políticos. Entonces, es cierto que hay que trabajar como para relegitimar cómo decidimos las cosas, cómo le convivimos, qué es política, yo creo, a esta altura, porque lo que está en crisis es un tipo de política. Pero entonces, políticas públicas, sí, también repensando las políticas públicas y la pregunta esta del público, ¿no? Que decía, bueno, pero si toda la gestión de los beneficios está dado por forma de tecnología y estamos diciendo que la mayoría de la gente, gran parte de la población nuestra, que además es la que necesita las políticas públicas sociales, no accede, y si tiene acceso es a través del celular y para usos que no son de repente tan complejos o tan, ¿no? Entonces, sí, jamás yo diría un beneficio puede tener como único canal de acceso las tecnologías, ¿no? Por esto, por las TIC, el mediado de Internet, por esto de la interseccionalidad. Y por otro lado, y termino, perdón, el tema de pensar el cambio social como más amplio de las políticas públicas, porque claramente muchos de los gobiernos y las políticas públicas que se están implementando en varios de los países de América Latina, como es el caso nuestro de Uruguay, en realidad están muy apegados a un modelo que favorece estas tendencias excluyentes, digamos, ¿no? O sea, la uberización, la plataformización, la precarización del trabajo, haciendo daño también a la educación pública, ¿no? Sin retomar todo lo que ya dije. Así que no descartar ningún tipo de movimiento social, ciudadano, acción colectiva, con esta individualización que a veces se nos plantea unida también a las tecnologías, pensar en que somos grupo social, o sea, que el ser humano está acá porque siempre
compartimos, convivimos y hicimos las cosas colectivamente, ¿no? Creo que lo de Chile está dando un ejemplo en ese sentido y los mejores deseos, ¿no? Porque están pensando algo nuevo y eso es muy, muy desafiante. Bueno, perdonen que me extiendo, gracias. Sí. Sí. Para ir, lo vamos a dejar a Sergio, a Julieta, y después vamos a ir haciendo un cierre porque nos quedan 15 a 20 minutos, creo, ¿no, Jerónimo, si no me equivoco, con relación a entregar la sala. Así que bueno, Sergio, Julieta, de forma breve, así después podemos hacer un cierre cada uno de lo que estuvimos hablando. Não, se a questão da Julieta for mais próxima da Ana, acho que ela pode ir na frente, porque eu vou mudar um pouco de assunto. Posso ir? Ah, ok. No escuché bien, pero siga. Ok. Respondendo a sua questão, Lucas, sobre questão das competências. Vocês me ouvem? Me ouvem? Ok. Pensando naquela questão inicial, né? Qual é o comum dos nossos trabalhos? E aí, pensando especificamente essa questão do acesso e da discriminação, vou tentar falar mais rápido, porque às vezes eu falo muito, desculpa, inclusive. Mas, assim, novamente, né? Pensando esse comum do acesso e da informação, eu vejo que o trabalho do Renzo, ele fala do acesso nesse aspecto assim, mais estrutural, né, material do acesso. O trabalho da Ana e do Roberto estão em um guarda-chuva um pouco mais abaixo, que é pensando as sociabilidades, questões políticas, econômicas e institucionais. E o meu trabalho está no guarda-chuva mais abaixo, assim, porque o meu trabalho pensa o sujeito dentro dessa plataforma. Como ele gerencia o acesso aos seus conteúdos dentro dessas plataformas. Pensando a dinâmica própria que essas plataformas têm desse dizer sobre si mesmo e se relacionar online, né? Que é diferente de um relacionar offline, vamos dizer assim, né? E aí, especificamente, tratando do que a pesquisadora Dana Boyd vai dizer dos contextos colapsados das relações. Né? Se nas relações offline, vamos chamar assim, né, nós agíamos e tratávamos de um tema específico no trabalho, ou tema específico na igreja, éramos diferentes no bar, na noite, com os nossos amigos. Muitas vezes, nessas plataformas, esses contextos são colapsados. No nosso Facebook está nossa mãe, está o nosso colega de trabalho, está o nosso colega de bar, está, sei lá, nossos amantes, né? E aí isso gera uma questão de relacionamento mesmo. E aí me interessa no meu trabalho como esse gerenciamento é feito de permitir os acessos a certos conteúdos. E especificamente, meu trabalho é com homens transgêneros. E aí tem toda uma questão sobre transfobia e discriminação, né? E como dados de pesquisa, aparece bastante a questão, por exemplo, de no Facebook estar muito esse colapso ser muito maior entre as audiências, entre os públicos distintos, né? A minha mãe e o meu colega estão lá e estão comentando a minha postagem ao mesmo tempo, né? Sei lá, a minha colega da igreja está lá, o meu colega do bar está lá, como eu disse. E aí, no caso das pessoas transgêneras, tem a questão da transfobia e da discriminação. E aí, parte desse gerenciamento de conteúdo se dá tanto pelas ferramentas, pelo uso das ferramentas que a própria plataforma possibilita. Por exemplo, o Facebook permite que você compartilhe certos conteúdos só com um certo nicho de pessoas escolhidas por você. Mas eu percebo que, de modo geral, essas ferramentas não são tão utilizadas.
o gerenciamento do público para esses sujeitos se dão muito mais no próprio uso das plataformas, em qual conteúdo é colocado em distintas plataformas, né? O que eu escrevo no Facebook, onde está a minha mãe, não é o que eu coloco no Instagram, onde a minha mãe não está porque ela não sabe usar. E aí, pensando que boa parte dos meus interlocutores são jovens, né? Isso se repete em outros trabalhos de pesquisa, né? Como os jovens vão manejando o conteúdo das suas... desse seu se colocar na rede por meio de a própria troca de uma plataforma para outra. Então, eu acho que, voltando àquela questão inicial, né, e respondendo a sua questão, Lucas, as competências que precisa vai bem no sentido de identificar esses públicos e criar estratégias, tanto a partir da ferramenta, das plataformas, quanto dessas mudanças de uma plataforma para outra. Bien. Gracias, Sergio. Julieta, y ahí empezamos con los cierres individuales que cada uno quiere hacer a partir de las reflexiones. Vale, sí. Quería solo hacer un comentario sobre el tema de las políticas públicas, a propósito de que de alguna forma entendemos, por lo menos desde aquí, que las políticas públicas generalmente se diseñan a nivel nacional, no tienen esa especificidad territorial que a veces requerimos. Entonces, siempre estamos en una pugna constante con las políticas públicas, especialmente porque además sabemos la influencia que tienen las instituciones internacionales como el Banco Interamericano sobre las políticas públicas de nuestros países. Por tanto, yo creo que siempre vamos a estar en un constante choque con la forma como se van estructurando, porque liberarla a las políticas de ese tipo de instituciones es muy complejo, y por otro lado, tratar de que la política pública entienda la especificidad territorial también es muy complejo. Entonces, y porque todas tienen la lógica en términos generales de las políticas de que sea lo más amplia posible, con la menor cantidad de recursos posible y lo más focalizada posible. Entonces, ¿qué nos deja eso? Yo creo que nos deja algo que también que es bien interesante y que lo estamos viendo cada vez más y se ha profundizado en este tiempo, que es que la educación popular funciona a pesar de las políticas públicas, que las redes comunitarias funcionan sin importar si hay política pública o no, que la organización territorial ha sido uno de los aspectos centrales en esto y ha funcionado independiente de que esté todo en contra para que no funcione. Entonces, creo que eso, yo quería resaltar el tema de lo difícil, ¿no? Que uno siempre quiere influir en una política pública. Nosotros vivimos en el sur de Chile, perdidos por acá. O sea, es que con suerte escuchan a alguien que trabaja en la capital, en Santiago, y le tomarán algún asunto, pero imagínense acá. Entonces, creo que finalmente lo que nos resulta interesante es la organización territorial y de cómo ciertos tipos de pedagogías también que van por otro camino, por otras líneas que no son las que incentivan las políticas educativas, se han implementado a pesar de todo eso. Y eso creo que hay que rescatarlo y está muy bonito además, cómo se ha ido construyendo. Yo también quisiera sumarme, perdón, ¿puedo? ¿Sí? Dale. Al comentario que hace Andrea, porque como dice ella, la pedagogía popular funciona independiente de la política pública, y es cierto que acá en Chile por lo menos urge una política pública orientada hacia la apropiación de las tecnologías, el uso apropiado de las tecnologías en educación sobre todo, que es nuestro tema. Pero sin embargo, a raíz de esta precarización que potencia la creatividad, ¿cierto?, de profesoras y profesores, se han logrado experiencias no solo en ruralidad, sino también en el contexto urbano, porque si hay mala conexión y dificultad de acceso en lo rural, también sucede en lo urbano, porque si bien nosotros como país tenemos buen acceso en los establecimientos educacionales, en los hogares, sobre todo de familias con escasos recursos, que le llamamos acá, no hay este acceso tan fácil.
se puede acceder a plataformas mediante el celular, sí, pero no todas las familias cuentan con un computador, por ejemplo. Entonces tienes familias de 4 integrantes en donde 2 niños o niñas tienen que acceder a plataformas educativas desde el celular, y no desde sus propios celulares muchas veces, sino desde el celular de los y las papás. ¿Cachai? Entonces es esta política pública, como dice Andrea, no alcanza estos sectores, sobre todo en nuestro contexto nacional, en donde el Ministerio de Educación estuvo hasta hace muy poco, o sea, todo el año ha estado intencionando volver a las aulas. Por lo tanto, no hay una visión desde la política pública para potenciar la accesibilidad y el buen uso de las tecnologías. Entonces eso, por lo tanto, lleva a este concepto que nos transversaliza a todos los grupos acá, que es la importancia de una política pública, digamos, intencionada, no soltar la organización social, y por lo tanto también evitar esta uberización igual, porque no solo los estudiantes están siendo violentados un poco con esta falta de políticas, sino también los y las trabajadoras, porque también los profesores dependen mucho de esta uberización del trabajo, digamos, aparecen otros puestos de trabajo igual que han sido todos abandonados por la política pública. Bien. Lo que es precario también en estos momentos es el tiempo, digamos, ¿no? Y tenemos que tratar de empezar a cerrar, que sería otra palabra, agregar la precariedad temporal que tenemos en estos eventos. La verdad que da muchas cosas para seguir hablando, me parece que precariedad, desigualdad, cómo los efectos de la política pública, digamos, ¿no? El concepto de territorio también, digamos, ¿no? Me parece que es algo que es para indagar cada vez más en las líneas de investigación que cada uno va haciendo. Nos gustaría en estos últimos, nos vamos a pasar 5 minutos, 10 minutos que le vamos a anexar 5 minutos más a la sala, que cada uno pueda estar haciendo una reflexión final, un cierre, y después buscaremos las formas de seguir desde la red trabajando y profundizando estos temas que me parece que son sumamente importantes. Si queremos podemos comenzar. Cristina, hacemos así. Damos un orden, hacemos Cristina, Sergio, Consuelo, Julieta, Ana, Roberto y cierra Renzo que comenzó. Y ahí cerramos la mesa. Gracias, Luca. A mí me gustaría cerrar el tema porque a mí me parece que las reflexiones que hemos hecho acá son profundas y son intensas. Siento que acá en mi país, en Chile, hay un problema estructural en términos de la política que ha oprimido hasta el día de hoy a los profesores y que eso también ha orientado el cómo ellos se conducen, ¿sí? El gobierno ha planteado los contenidos mínimos respecto de lo que se ha tenido que hacer, olvidando el desarrollo de habilidades que los profesores tienen que desarrollar con sus estudiantes. Desde ahí comienza una precarización, una invisibilización del profesor como sujeto, una invisibilización del estudiante como sujeto de derecho, olvidando la salud mental de toda la población, donde han orientado el aprendizaje no al desarrollo de habilidades, sino que al pasar contenidos. Entonces, cuando nos dicen que este año se han perdido el 30% del aprendizaje, no sé qué es eso, pero se han perdido el 30% de los aprendizajes, donde los profesores se las tienen que arreglar para pasar contenidos y no habilidades. Estamos reproduciendo un modelo de empresa dentro del propio sistema educativo, donde lo importante no es que los niños reflexionen en torno a su entorno, frente al territorio, como decía Andrea. No hemos olvidado, o el Estado ha olvidado a los actores principales de la educación, presionando el volver a clase, no por la salud mental y por el bienestar de todos, sino que por el pasar contenidos. Eso es lo importante. Entonces,
siempre en esta idea de entregar indicadores al exterior, porque está el Banco Mundial, ¿no es cierto? Está el Banco Interamericano, siempre nosotros viendo esta estructura política, entregando validación y reproduciendo al sujeto, ¿no es cierto?, como algo estandarizado. Entonces, la educación, yo siento que frente al uso de esta tecnología en este contexto de pandemia, han obligado a muchas personas a adecuarse, y frente a esta precarización, este romanticismo de la creatividad, que me pareció genial, Sergio, tu presentación, ha obligado a los profesores a ser creativos, pero como no están en un contexto de salud mental en términos de tranquilidad, para poder innovar realmente en sus procesos pedagógicos, porque están presionados, ¿no es cierto?, a pasar los contenidos. Entonces, yo creo que eso, en términos del sistema educativo, nos ha afectado enormemente. Eso. Eu queria agradecer muito, agradecer a moderação do Lucas, do Jerônimo, a presença da Gabriela também, aos meus colegas, o Renzo, o Roberto, a Ana, a Andréia, a Cristina, a Consuelo. Dizer que eu achei muito potente essa discussão, achei que esse formato foi muito interessante, né, a gente poder encontrar o comum entre as nossas pesquisas e, a partir disso, criar uma dobra, né, um desdobramento. Eu acho que isso só vem acrescentar aos nossos trabalhos e às nossas relações aqui mesmo. Eu espero que a gente possa fazer outras coisas no futuro, outros projetos, e manter esse diálogo. Muito obrigado. Bien, ¿quién sigue? Si quieres, puedo brevemente. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos del trabajo, y quiero destacar que este es un hito dentro del grupo de trabajo que tenemos de Claxo, del GT, y en ese sentido la invitación es que este es el puntapié inicial. Tenemos 2 años de trabajo fuerte, acá nos estamos conociendo quiénes somos, por tanto hay tremendos desafíos, y la invitación es amplia para todos y todas para seguir trabajando y colaborando. Y sobre el tema de la desigualdad de acceso a las tecnologías, yo creo que también se hace con una intencionalidad política, ¿eh? Porque cuando yo genero mucho acceso, digamos, tendiente a la igualdad, también genero participación. Y la participación en otros contextos es también peligrosa. Entonces yo quiero hacer solo una alusión, que nosotros en el caso particular de Chile, primero con un estallido social muy fuerte, donde se cerró prácticamente todo el sistema, hasta lo más emblemático como era el Festival de Viña, no se pudo hacer porque Chile dijo no estamos ni para farándula, ni para temas comerciales, ni para nada. Entonces hubo y luego vino en marzo la pandemia, por tanto llevamos más de 1 año y medio en un estado, ¿no es cierto?, de stand-by, si lo queremos llamar de alguna manera. Sin embargo, los niveles de participación de las personas a través de las redes sociales y a través de los sistemas digitales, a pesar de todos los niveles de desigualdad, han sido bastante fuertes y profundos. Porque las personas se convierten en verdaderos auditores ciudadanos, verdaderos contralores ciudadanos. Hoy día, en el siglo XXI, no es fácil cometer desigualdades y pasar desapercibido. Todos nos hemos transformado en reporteros, nos hemos transformado en periodistas, nos hemos transformado en educadores. Los más antiguos, hace poquito presentamos un libro de desigualdad en Chile y estallido social, y nos damos cuenta cómo nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, nos hemos transformado en educadores para mostrarle a los jóvenes que tengamos cuidado, que de esta forma opera la política, así son las políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que ha sido un tremendo desafío también para las tecnologías, y gracias a las tecnologías hemos logrado poner en evidencia aquellas cosas que hemos dicho basta, ¿no es cierto?, sobre todo los abusos por los temas de los derechos humanos. Nuestro propio GT sacó una declaración en marzo de este año, y la declaración era acceso a las tecnologías como derecho humano. Y yo creo que ese es un poco el eslogan que yo hago la invitación a todos y todas para que sigamos trabajando y profundizando.
Así que gracias, moderadores, en fin, compañeros, compañeras, y feliz de estar acá compartiendo con todos y todas. Sí, yo quería rápidamente, porque adhiero a todo lo planteado por Roberto, simplemente tomar un tema más conceptual que tiene que ver con todo esto que planteó Roberto, que no mencionamos, que es el tema del contexto en la tecnología. O sea, y creo que todas las cosas que hemos dicho dan cuenta de la importancia de que el uso, la apropiación, todo es contextual. ¿A qué me refiero con esto? Que no es inocuo, indiferente el territorio, el contexto social, las condiciones de vida, a lo que es cualquier cosa que hablemos de las tecnologías. Así que, nada, simplemente ese apunte, y agradecer mucho la moderación de Lucas, de Renzo. Me sumo a lo dicho por Roberto recién, porque también estoy en esa co-coordinación del grupo de trabajo, y la convocatoria a todos, todas, a todos a incorporarse y aportar también, y bueno, y a seguir en este encuentro que está saliendo espectacularmente. Y felicitaciones a todo el equipo también, entonces. Julieta, si no, le damos si querés cerrar con algo, así después sigue Renzo. No sabía el orden, pues yo tengo otro orden, parece aquí, entonces como que me veo arriba yo, no sé. Bueno, bueno, solo para cerrar, ánimo nomás para todos los que estamos en esto, a seguir trabajando, porque hemos recibido tanta información confusa también, ¿no? El profesor de educación física me dice que no hago suficiente deporte, el nutricionista me dice que como mal, el no sé quién, que no estoy respirando, el psicólogo me dice que mi salud mental se va a la cresta, y entonces hagamos lo que podamos, hay que avanzar en alguna cosa, y así que ánimo nomás, pues ya se irá. Aquí en Chile se dice que en el camino se arregla la carga, parece que así lo estamos resolviendo, estamos en el camino resolviendo la carga. Así que bueno, eso, ánimo y saludos para todos. Gracias, Julieta. ¿Qué pasa, no? Nada, no, bueno, gracias a todos por la atención y el agradecimiento a los colegas por el trabajo, organizadores, moderadores, a los compañeros del panel, por los trabajos que me parecen súper enriquecedores toda esta reunión. Y nada, para tomar un poco simplemente una idea al principio, y es cómo la pandemia me parece que dispara una serie de cuestiones que se hablaron acá muy en profundidad, que tienen que ver con nuestro trabajo, con la precarización, con la uberización, con todo lo que de alguna manera estamos viendo en términos de cosas, de situaciones de desigualdad y de simetría y de exclusión y de procesos sobre todo estructurales, por lo menos en el caso de Argentina y del lugar en el que estoy involucrado desde el punto de vista de las investigaciones que realizamos, que es el conurbano bonaerense, que es una zona pobre, digamos, dentro de la Argentina. Nos está de alguna manera mostrando procesos estructurales de décadas, que bueno, la pandemia de alguna manera nos está tirando nuevamente en la cara con todo ese realismo. Así que bueno, gracias por la posibilidad de producir una reflexión sobre eso a partir de los trabajos de los compañeros. Gracias, Renzo. Jerónimo, si quieres ir cerrando, igual que Gabriela también, si quieres decir algo, que estás ahí. Bueno, les agradezco a todos y a todas, súper enriquecedor la conversación, la verdad muy muy linda. Quería compartir también un mensaje acá que me parecía muy lindo de YouTube, que dice: las presentaciones de este panel son una muestra interesante del aporte que la investigación de calidad especializada puede hacer para la revisión crítica y el diseño de las políticas públicas. Bueno, siguiendo con la discusión sobre políticas públicas, pero me parecía interesante esta puesta en valor, digamos, de la investigación, del trabajo que se está haciendo en este grupo de trabajo, y particularmente en el encuentro, compartir y ir tejiendo redes, nada, el valor que tiene para discutir estos temas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo simplemente los escuché, soy muy nuevita en este grupo, en realidad me sumo a partir de esta actividad, así que los estoy conociendo y aprendiendo, escuchando, muy interesante, muy para pensar realmente, justamente
ayer, que se cumplieron 10 años de la muerte de un presidente muy importante que tuvimos nosotros aquí en Argentina, veía unos documentales donde mostraba en determinado momento de la historia lo unida que estaba toda Latinoamérica y sobre todo América del Sur. Y justamente, bueno, en estos últimos años vimos procesos muy diferentes, de mucha fragmentación, y los escuchaba a ustedes con sus relatos y pensando en la política, qué importante que es la política, ¿no? Porque así como vemos en Chile estos movimientos que hacía referencia a Cristina, y bueno, nosotros aquí en Argentina estamos viendo un proceso muy complejo, muy difícil, pero con otros lineamientos políticos, también seguramente diferentes a los de Sergio. Bueno, digo, a pesar de tantas coincidencias, también hay algunas diferencias interesantes para pensar, ¿no? Pero bueno, simplemente felicitarlos y seguirlos escuchando para aprender un poco con ustedes, nada más. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a todos, a los que estamos acá, a los que están en YouTube. Me parece que el tema de las desigualdades es un tema que nos cruza siempre en los temas de investigación en ciencias sociales. Y en lo personal también creo que es necesario, y me parece que es un objetivo de la red, trabajar sobre nuevas promesas de formación para abordar estos temas, ¿no? Digamos, me parece que eso es algo sumamente importante de todo trabajo de investigación, generar esa promesa de formación que nos permita seguir pensando y actualizando cuando la desigualdad sigue estando en nuestros países y cada vez de manera más profunda. Así que muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en algún momento, como decimos siempre, por el mismo canal hoy, dentro de un ratito en YouTube, y en algún momento cuerpo a cuerpo, como también la comunicación implica eso, ¿no? Un abrazo y un saludo a todos y a todas. Hasta luego. Adiós.